¿Arrancó? Bueno, creo que no conozco ninguno, porque desde que me recibí estuve dando clases en ingeniería, así que no tengo la suerte de conocerlos. Como dijo Lucas, me llamo Martín Lagares, hice el doctorado acá en la UNLP, también la carrera. El doctorado lo hice con la dirección de Diego Correa. Bueno, me doctoré hace poquito, así que les voy a contar una de las cosas que hice en el doctorado, medio por arriba. La idea fue tratar de entender algunos métodos que se llaman métodos no perturbativos, ¿bien? Que nos permiten, como dijo Víctor, tratar de entender el régimen de acoplamiento fuerte de lo que se llaman teorías cuánticas de campos. ¿Bien? Más o menos, ¿quién está de primero a tercer año? ¿Hay uno acá? Bien. ¿En tercero? ¿Segundo? Okay. Y el tercero para adelante, supongo ustedes. Bien. No, para tener una idea más o menos de cómo, en qué etapa de la carrera estaban. Bien, entonces voy a arrancar más o menos en una línea tratando de introducir qué es una teoría cuántica de campos. Bien. Bien, teoría cuántica de campos es un formalismo que surge cuando intentamos unificar los postulados de la teoría cuántica. Bien, si alguno ya cursó General 4, por ahí alguna idea de esto, más o menos ya tienen, y después se ve un poco mejor en cuántica 1. Bien, en cuántica 1 y en General 4 seguramente vieron la ecuación de Schrödinger, ¿bien? Que es súper interesante, pero tiene un problema, y es que no es invariante frente a la relatividad especial de Einstein. ¿Bien? Después en cuántica 2, lo primero que en general se ve es el modelo de Dirac, ¿bien? Que es una forma de intentar hacer relativista, ¿bien? Los postulados de la cuántica, o sea, de compatibilizar con la relatividad de Einstein. Tiene algunos problemas la ecuación de Dirac, ¿bien? Y eso después se resuelve, o sea, esto cuando queremos unificar con relatividad especial. Bien, hoy en día la mejor propuesta que tenemos es lo que se llama la teoría cuántica de campos. Bien, no voy a entrar en mucho más detalle de cómo es una teoría cuántica de campos, pero lo importante es que sepan que es un formalismo que surge cuando queremos unificar estas dos cosas. Bien. Algo para vender un poco por qué nos interesa esto, es que hoy en día es un modelo que es muy preciso para la descripción de las teorías de partículas, ¿bien? Y, por ejemplo, entonces tenemos un gran acuerdo entre teoría y experimentos. A veces si no se entiende la letra o lo que digo. Bien. Quizás simplemente le voy a escribir un ejemplo para que es bastante sorprendente de este acuerdo. Es lo que llaman el momento giromagnético del electrón. Bien. No importa saber qué es, simplemente es una magnitud del electrón que hoy en día está medido y en acuerdo con la teoría. Y es raro que un teórico arranque una charla con esto, pero... 159, 652, 180, 59, 13. Entonces, fíjense, creo que son como 11 cifras significativas, o sea, es increíble la precisión de esta medida. Y esto concuerda con lo que dice la teoría. O sea, es bastante impresionante. Bien. Entonces, en teoría cuántica de campos, en general, en cualquier teoría física, cualquier modelo físico, sabemos bien cómo atacar, cómo estudiar estas teorías cuando las interacciones son débiles. ¿Bien? Cuando el acoplamiento, la interacción entre las partículas, es débil, voy a llamar al acoplamiento, le voy a llamar lambda. En general, entonces cuando lambda es mucho menor que 1, hay una receta universal que siempre podemos aplicar, que Víctor ya la mencionó y por ahí si cursan cuántica 1 ya la han escuchado hablar, que es la teoría de perturbaciones.
Bien. Teoría de perturbaciones, para el que nunca hizo teoría de perturbaciones todavía, en el fondo es algo bastante simple. O sea, se hace una serie de Taylor alrededor de lambda igual a 0. ¿Está bien? Entonces, serie de Taylor en torno a lambda igual a 0. Bien. Los coeficientes de la serie depende de qué teoría tengan, es cómo se llaman y qué regla tienen que usar. En teoría cuántica de campos se llaman, o sea, uno usa, para calcularlos usa lo que llaman las reglas de Feynman. ¿Bien? Voy a dar un ejemplito muy pavo, o sea, en realidad no es ni siquiera un ejemplo, pero voy a escribir diagramáticamente. Las reglas de Feynman nos dicen, por ejemplo, si tenemos un proceso de colisión, entran dos partículas, salen dos partículas, ¿bien? Y queremos tratar de calcular cuál es la probabilidad de ese proceso. Estrictamente no la probabilidad, sería como la raíz cuadrada de la probabilidad. En ciertas teorías, esto lo podemos hacer esquemáticamente con estos dibujitos que voy a escribir acá. Esto sería el orden 0. Después tenemos el primer orden. Tenemos el orden lambda al cuadrado. Y después tenemos diagramas más complicados ya a tercer orden. Que bueno, no voy a escribir todos. Y después ya tenemos órdenes superiores. ¿Bien? Las reglas de Feynman nos dicen, bueno, o sea, estos dibujitos son integrales, en el fondo. Bueno, este justo no, pero estos a partir de acá ya son integrales. Las reglas de Feynman nos dicen, bueno, ¿qué tenemos, o sea, qué número asociamos a estos dibujitos? ¿Bien? La idea es que esto es fácil de calcular, esto ya es un poquito más complicado, acá se pone bastante no trivial, y ya después, a partir de 3 loops, es bastante no trivial. 4 loops, cada vez más difícil, y bueno, la cuenta se va poniendo cada vez más complicada. Entonces, una pregunta bastante válida en teoría cuántica de campos es, ¿qué hacemos cuando las interacciones no son tan débiles y no podemos quedarnos con los primeros órdenes de la expansión perturbativa? ¿Bien? Entonces ahí usamos lo que llaman los métodos no perturbativos. ¿Bien? O sea, no podemos hacer teoría de perturbaciones y buscamos alternativas. Entonces, el acoplamiento no es débil. Y digo, no es débil porque no necesariamente tiene que ser fuerte, o sea, no necesariamente tiene que ser un número enorme. Ya con que sea finito, no podemos usar teoría de perturbaciones. ¿Bien? Entonces ahí tenemos métodos no perturbativos. ¿Bien? Voy a dar unos ejemplos, que son los que estudiamos en general en el grupo, con Víctor, con Diego, con Nico, Mati y otros miembros. Uno de ellos se llama integrabilidad. Acá voy a mencionar 3 muy por arriba y después voy a expandir un poquito en el último. Integrabilidad es un método, o sea, los métodos no perturbativos, teoría de perturbaciones es una receta universal que en general podemos aplicar en cualquier teoría. Los métodos no perturbativos no son universales, o sea, necesitamos ciertas condiciones para poder aplicarlos en ciertas teorías.
¿Bien? Integrabilidad solamente lo podemos aplicar en teorías que se llaman integrables. Y la idea es que estas teorías tienen infinitas simetrías. Entonces, como decíamos antes, o sea, tardamos en estudiar modelos, que se llaman modelos de juguete, que sean lo más fáciles de estudiar posible, ¿bien? Entonces, tardamos en entender cómo resolver eso y después extrapolar y estudiar modelos un poquito más complicados. Entonces, lo más todo móvil que se pueda es un modelo que tenga infinitas simetrías, ¿bien? Porque las simetrías imponen restricciones. Entonces, cuanto más restricciones, más fácil de estudiar el sistema. Si tenemos infinitas simetrías, una cosa que se puede ver que pasa en estos modelos es que los procesos de dispersión, estos procesos de scattering se llaman, de colisiones de partículas, se factorizan. ¿Bien? Entonces, solamente con saber este scattering de 2 en 2, podemos calcular el scattering de 10 en 10, por ejemplo, partículas en 10 partículas. ¿Bien? Entonces, tenemos factorización. De la dispersión. Después hay otro método, que es el que comentó Víctor, que se llama localización. Bien. En particular, lo que se estudió desde hace 20 años, mucho es lo que se llama localización supersimétrica, que es lo que comentó Víctor. Esto básicamente, entre comillas, es hacer integrales, o sea, es convertir integrales infinitodimensionales en finitodimensionales. ¿Bien? Estas integrales infinitodimensionales aparecen por todos lados en teoría cuántica de campos. ¿Bien? Tenemos integrales de dimensión infinita. Entonces, convertirlas en integrales en espacios de dimensión finita es una gran simplificación. ¿Bien? O sea, es mucho más fácil. Y el último método, que lo escribo acá al título y después voy a desarrollar un poquito más, es lo que se llama el bootstrap conforme. Bien. Acá escribo el título y después me expando un poquito. Bien. Entonces, antes de ir a comentar un poquito qué es lo del bootstrap, voy a comentar un poquito dónde estudiamos estas cosas en general, qué sistemas usamos. Entonces, ¿qué sistemas son apropiados para estudiar y desarrollar estos métodos? Bien, y ahí surge, que Víctor también lo mencionó, estas se llaman dualidades holográficas. Bien, entonces son QFTs. QFTs son las siglas de teoría cuántica de campos. Bien, o sea, estudiamos teorías cuánticas de campos con duales holográficos. Bien, ¿qué quiere decir esto de los duales holográficos? En dos palabras. Son teorías de cuerdas equivalentes. ¿Bien? O sea, las teorías de cuerdas son teorías que surgen en general cuando uno quiere tratar de unificar la gravedad, la relatividad general, ¿bien? Que es una teoría de gravedad clásica, con la teoría de cuántica de campos, ¿bien? Perdón, sí. O sea, quiere hacer cuántica la relatividad general, ¿bien? Bien. A un argentino, hace más o menos 30 años, se llama Maldacena, se le propuso ciertas equivalencias entre ciertas teorías de cuerdas, ¿bien? En espacios curvos, en espacios de anti de Sitter,
y teorías cuánticas de campos en espacios planos. ¿Bien? Lo loco de esto es que si uno mira a priori estas teorías, son muy distintas, así a primera vista, y no parece que fueran iguales, pero hay argumentos bastante fuertes para pensar que son iguales. De hecho, hoy en día nadie duda de que sean iguales, ¿bien? En el fondo. Hay muchos chequeos no triviales de estas dualidades, ¿bien? ¿Y por qué nos interesa estudiar estas teorías de cuánticas de campos con estos duales holográficos? Bueno, porque como dijo Víctor, el régimen de acoplamiento fuerte de las QFT, o sea, del lado en espacio plano, de este lado, de la dualidad, es dual al régimen de acoplamiento débil de la teoría de cuerdas. ¿Bien? Y ahora explico por qué esto es útil. Entonces, acá sí sabemos hacer teoría de perturbaciones. ¿Bien? Entonces, podemos hacer teoría de perturbaciones en el lado de cuerdas y estudiar el régimen de acoplamiento fuerte de la teoría de campos que no sabemos cómo estudiar. ¿Bien? Entonces, si aplicamos un método no perturbativo de este lado, ¿bien? Lo podemos aplicar, obtener un resultado para todo orden del acoplamiento y después testear a ver si hicimos bien la cuenta, haciendo una cuenta perturbativa en cuerdas. ¿Bien? Es una forma de verificar que los resultados están bien. ¿Bien? Lo cual es muy no trivial. O sea, bien. Y finalmente, un comentario nomás. No sé cómo estoy repasando, ¿no? ¿De tiempo? Bueno, entonces voy directo al bootstrap conforme. Lo digo nomás en palabras. Los observables que estudiamos son estos que introdujo Víctor, que se llaman lazos de Wilson. ¿Bien? Son observables que se definen a lo largo de una línea. ¿Bien? Y lo que tienen de interesante en general es que muchas veces esos lazos de Wilson definen una teoría a lo largo de la línea. ¿Bien? Entonces tenemos una teoría unidimensional. ¿Bien? Que al tener una dimensión es bastante simple de estudiar. Entonces por eso estudiamos lazos de Wilson. Entre otras cosas, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de comentar rapidito qué es esto del bootstrap conforme. Entonces, la idea del bootstrap conforme es tratar de calcular observables o magnitudes, si quieren, solo imponiendo restricciones de simetría y otras condiciones de consistencia. Y en particular, el bootstrap conforme, o sea, esto que dije acá es la idea del bootstrap en general. O sea, uno cuando dice voy a hacer bootstrap, voy a imponer condiciones de consistencia para calcular algo, ¿bien? Sin tener que hacer la cuenta explícitamente. Entonces, en vez de hacer los diagramas que mostré, por ejemplo, uno dice, bueno, solamente sabiendo las simetrías, ¿qué puedo saber del problema? ¿Bien? Eso es bootstrap. Bootstrap conforme, en particular, es hacer esto en teorías que llaman conformes. ¿Bien? Entonces, teorías conformes, las siglas CFT, en general en este caso, son teorías de campos invariantes frente al grupo conforme. ¿Bien? Y estas teorías tienen la invariancia de Poincaré, que es invariancia frente a traslaciones. ¿Bien? O sea, hacemos que X vaya a X más una constante. ¿Bien? Esto pasa en general en cualquier teoría de campos normal que uno estudie. Hay invariancia de Lorentz. Bien, o sea, esto es invariancia frente a rotaciones y boost de Lorentz. Pero ya vio, general 4 ya esto lo vio. Esquemáticamente se escribe así, o sea, X, la coordenada, va a una matriz lambda, es una matriz de Lorentz, por X. No voy a entrar en mucho más detalle. Esto se llama el grupo de Poincaré. Bien. Cuando juntamos estas dos cosas.
Y después, en estas teorías conformes, tenemos más simetría adicional. En general, esto pasa en cualquier teoría que estudiemos normal, más o menos normal. Las teorías conformes tienen simetría frente a dilataciones. Bien, o sea, X va a lambda por X. Lambda es un numerito acá. Bien, no es una matriz. Estamos dilatando la coordenada. Eso se llaman transformaciones, o sea, cuando uno tiene invarianza frente a dilataciones, tiene invarianza frente de escala, se dice. ¿Bien? Como que cambias la escala de la teoría y no pasa nada. Y después hay otras, que acá sí no voy a entrar en detalle porque son un poco más estrambóticas, se llaman transformaciones conformes especiales. Bien, son también transformaciones de coordenadas, pero son un poquito más complicadas y no importa demasiado el detalle. Entonces, cuando tenemos estas simetrías, esto es el grupo conforme. ¿Bien? Entonces, son teorías un poco más simétricas que el modelo estándar, por ejemplo. ¿Bien? Pero nos interesa estudiarlas porque son un poco más simples. Entonces, una magnitud, por ejemplo, que queremos calcular en este tipo de teorías es esto que voy a escribir ahora. Que no importa, o sea, probablemente voy a escribir esto y nadie lo va a entender qué es, pero no importa. Ahora se va a entender. Es algo que se escribe así. Esto lo llaman la función de 2 puntos. ¿Bien? Es algo que queremos calcular en general en teorías cuánticas de campos. Es de las cosas más simples que uno en general puede calcular en una teoría cuántica de campos. Es de 2 puntos, porque tenemos 2 campos acá y tenemos 2 coordenadas. ¿Bien? En general uno puede considerar funciones de n puntos, poniendo n campos acá. Este es el estado vacío de la teoría. Bien, y se llaman funciones de correlación de n puntos dependiendo de cuánto tengamos. Lo importante que tienen que quedarse acá ustedes es que esto es una función de 2 coordenadas. Y ustedes pueden preguntar, bueno, pero ¿para qué me interesa calcular esto? ¿No? Si uno calcula las funciones de correlación de n puntos, ¿bien? En teorías cuánticas de campos, haciendo transformada de Fourier, uno puede calcular eso que les dije hoy, que es como si fuera la raíz cuadrada de la probabilidad de un proceso de dispersión de n puntos. ¿Bien? Entonces, son observables que es interesante calcular en teorías cuánticas de campos. ¿Bien? Bien. En una teoría conforme, podemos calcular esto de una forma muy simple. O sea, no voy a hacer la cuenta en detalle, por una cuestión de no entrar en tanto detalle y de tiempo, pero lo hago esquemáticamente. Si imponemos la simetría frente a traslaciones, ¿bien? ¿No? Simetría frente a traslaciones. Ya de por sí podemos decir que esa función tiene que ser necesariamente una función de la diferencia entre las coordenadas. ¿Bien? O sea, el hecho de que tenga que ser invariante frente a este tipo de transformaciones de las coordenadas me dice que esto es una función de la diferencia. Si ahora imponemos simetría de Lorentz, eso me dice que esta función que escribimos acá, estoy usando f, es una función distinta, ¿no? Pero digo, a medida que hacemos los distintos pasos. Pero para uso de notación voy a usar la misma letra. Esta función de la diferencia, simetría de Lorentz, nos dice que tiene que ser una función, ahora, del módulo de la diferencia, de la distancia. ¿Bien? Esta sería como la distancia de Minkowski, ¿no? Bien, ahora, si aplicamos simetría frente a dilataciones, tenemos, esto ya es un poquito más complicado después del cálculo, pero básicamente podemos mostrar que esta función tiene que tener esta forma. Es un numerito, una constante, que depende de 2 números. Estos números llaman dimensiones de escala y caracterizan a estos 2 campos que están acá. ¿Bien? Dividido esta distancia. Y esta distancia está elevada a la suma de estas 2 dimensiones de escala. ¿Bien? Y finalmente, se puede mostrar que si ahora pedimos consistencia, o sea, invarianza, perdón,
frente a estas transformaciones que llaman conformes especiales. Lo escribo acá. Se puede mostrar que ahora esta función es en realidad, o sea, lo que impone la simetría frente a las transformaciones conformes especiales es que estos dos números, estos dos deltas, tienen que ser iguales. ¿Bien? Entonces tenemos una constante, overall, la delta de Kronecker, que nos dice que las dos deltas tienen que ser iguales, y dividimos por el módulo de la diferencia, y ahora como son iguales, tengo dos veces delta 1. ¿Bien? Y de hecho esta constante la podemos hacer que valga 1 fijando la normalización de los campos, o sea que vemos que imponer las simetrías de la teoría fija completamente la función de dos puntos. ¿Bien? Entonces no hicimos ninguna cuenta diagramática, no hubo ningún diagrama de Feynman, solamente impusimos simetría. ¿Bien? Este es probablemente el caso más simple de lo que sería el bootstrap. En general lo que uno calcula con bootstrap son funciones de 4 puntos en adelante. ¿Bien? Porque ahí ya se vuelve mucho más no trivial y hay que imponer condiciones extra, es más interesante. Pero bueno, esto era como para darles un pantallazo de cómo imponiendo simetrías podemos calcular algo sin hacer ninguna cuenta perturbativa. ¿Bien? Y ahí quedó.